de convertidores en dos cuadrantes. Lo sacamos o lo tomamos como base el FASIR, ¿no es cierto? Este es el capítulo 10, en el cual tenemos los convertidores monofásicos duales, eh, que son, si usted, ahí está eh, el esquema, son los dos convertidores espalda con espalda, se le llama, digamos. Son dos convertidores que tienen una misma carga. Tienen la particularidad, ¿no es cierto?, de que son exactamente iguales, nada más que uno está en un sentido, permite la circulación de corrientes en la carga. Por ejemplo, el de la izquierda, ¿no es cierto?, permite una circulación de corriente de arriba hacia abajo. Y el de la derecha, que están justo dados vuelta, los tiristores están dados vuelta, por lo tanto permiten una circulación de corriente de abajo hacia arriba. Entonces, así de esa forma, se pueden usar los cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan que teníamos dos cuadrantes, digamos, teniendo la tensión continua en ordenadas y la corriente continua en abscisas? Teníamos que uno solo de ellos trabaja en el cuadrante 1 y 4, ¿no es cierto? Y ahora el otro trabaja en el cuadrante 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? La circulación de corriente, es decir, la tensión media en la carga puede ser más menos, digamos, el terminal superior positivo con respecto al terminal inferior, o menos más, ¿no es cierto? Y esa es la forma. El que sea monofásico, ya vamos a ver, el trifásico es exactamente igual, porque en definitiva lo que nosotros estamos suministrando a la carga es un valor medio de tensión. La particularidad de que sea trifásico o polifásico es que tenga menos ripple, que tenga más pulsos, ¿no es cierto? Entonces, para tener menor ondulación, por supuesto, más potencia suministrada a la carga. Pero, digamos, son convertidores, rectificadores de onda completa, ¿no es cierto? Por eso tenemos T1, T2, T3 y T4, digamos, y de un lado, y T1', T2', T3' y T4' en el otro. Digamos, la suposición, ¿no es cierto?, de que es una carga muy inductiva, también es de la misma forma que antes. Lo que nos permite eso es que la forma de onda de la corriente sea constante, ¿no es cierto?, cuando circula. Y pueden ver, ¿no es cierto?, acá la expresión de la tensión de entrada, es decir, la senoide que alimentan, ¿no es cierto? Esta misma tensión BS alimenta los dos rectificadores. Por supuesto, son dos rectificadores totalmente controlados, ¿no es cierto?, que permiten por eso trabajar en los dos cuadrantes cada uno. Tenemos la tensión de alimentación y tenemos la tensión en cada uno o la tensión que provee cada uno de los rectificadores controlados. Uno de los ángulos de conducción es alfa 1, ¿se acuerdan? El ángulo de disparo, no el de conducción. El ángulo de retardo que le habíamos llamado, o de disparo, es alfa 1, lo que espera al ángulo natural de conducción, y se repite la conducción en pi más alfa 1. Esto es para el rectificador de la izquierda, ¿no es cierto?
Por eso nos da B01, ¿no es cierto? B01 es la tensión de alimentación que nos está dando el rectificador controlado de la izquierda, que va a trabajar, en este caso siempre, digamos, hay dos posibilidades de, de manejo, de funcionamiento, que los dos rectificadores trabajen al mismo tiempo y por lo tanto dan una tensión media igual, ¿no es cierto? O se cortó el coso. Digamos, o que uno funcione en un momento, si quiero que digamos, el funcionamiento más fácil es decir, bueno, el convertidor 1 trabaja como rectificador y el convertidor 2 trabaja como inversor. Entonces, en un momento yo paso a bloqueo el convertidor 2. ¿Qué significa pasar a bloqueo? No le mando pulsos de disparo a los tiristores, entonces va a funcionar uno de los el convertidor solo, el convertidor 1 solo, y entonces la circulación de corriente va a ser de arriba hacia abajo. Bloqueo el convertidor 1, no le mando pulsos de disparo a los 4 tiristores, a ninguno de los tiristores, T1, T2, T3 y T4, y sí mando los pulsos de disparo con la secuencia requerida, por supuesto, de T1', T2', T3' y T4'. Y entonces la conducción se hace desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí estaría trabajando en el segundo y tercer cuadrante. Claro, es decir, el de la derecha, el convertidor 2, puede trabajar y trabajaría en los cuadrantes 2 y 3, ¿no es cierto? Y el convertidor 1 trabaja en el 1 y 4, ¿no es cierto? Esa es una forma de funcionamiento. Otra de las de las formas de funcionamiento es que trabajen al mismo tiempo, digamos, que no bloqueo ninguno de los tiristores, sino que uno sigue trabajando como rectificador y el otro como inversor y proporcionan tensiones, si ustedes se fijan, B01 es de esta forma, B02, ojo que es menos B02 porque está invertido, ¿no es cierto? Es menos más B02, por eso tiene esa tensión. La combinación de las dos, digamos, acá hay un tema de que en forma instantánea las tensiones, yo digo que el valor medio de las tensiones coinciden, de B01 y de B02 las hago conducir. Ya vamos a ver en la fórmula. Sería más Pero, fácil ver esa B02, sería más, para mí sería más claro, fácil verla invertida. invirtiéndola, digamos, en Claro, vez de hacer hacia arriba, digamos, va a ser hacia abajo el claro. B02 positivo, Para ¿no es sumarla con cierto? B01 y tener esa B total, digamos. Ahí la suma. Lo que sí, ustedes ven, digamos, en forma instantánea hay una diferencia de potencial entre B01 y B02 que va a hacer circular corriente, ¿no es cierto? Y para limitar esa corriente se ponen estos dos inductores para que la corriente sea, digamos, no pase por la carga, pero la tensión, ¿no es cierto? El voltaje generado de la corriente, el generador de la corriente de circulación es este, ¿no es cierto? Es la diferencia de los dos. Si ustedes se fijan, acá tenemos las fórmulas, ¿no es cierto?, de el valor de la tensión media, como lo mismo, exactamente igual, ¿se acuerdan de que la tensión media en la carga
decíamos que era una constante, que es 2bm sobre pi, por el coseno de alfa 1, es decir, es proporcional al ángulo de disparo del rectificador o del convertidor 1. La tensión que provee el convertidor 2 es de la misma estructura, nada más que en función del coseno de alfa 2. Como digo que los dos van a ser iguales, ¿no es cierto? La tensión BC 1 es igual a menos BC 2. De ahí puedo despejar que alfa 2 tiene que ser igual a pi menos alfa 1. Por eso es, entonces, verificándose esto, los dos convertidores van a estar trabajando en el mismo momento. Uno va a trabajar como rectificador y el otro va a trabajar como inversor. Como era exactamente de la misma forma, y acá tenemos la corriente, ¿no es cierto?, que es producida, que es proporcional a alfa 1 y a alfa 2. Digamos, no hay otra cosa. Esto es en cuanto al rectificador dual monofásico. El trifásico, si lo podemos ver, ya es exactamente igual a todo lo que hemos visto. Espérenme que llego. Con carga RL. Bueno, el convertidor trifásicos duales, la definición, ¿se acuerdan? Estas definiciones ya las habíamos hecho, que son las tensiones de fase, es decir, referidas a un neutro, ¿no es cierto? B sub AN, B sub BN y B sub CN, y las tensiones de línea, que son B sub AB, que es la diferencia entre B sub AN menos B sub BN, es decir, esas son las tensiones de línea, y como se pueden ver, este es el circuito, que es exactamente igual al anterior. La única diferencia es que el convertidor 1 ahora es un trifásico de onda completa, ¿no es cierto? Antes era un monofásico de onda completa, y el convertidor 2 es un trifásico de onda completa. Uno están los tiristores con los cátodos hacia arriba, ¿no es cierto? Y el otro tiene los cátodos hacia abajo, que hacen la circulación y el funcionamiento en uno está en el cuadrante 1 y 3, 1 y 4, y el otro en el cuadrante 2 y 3. Acá está la combinación de las tensiones, ¿no es cierto? En el cual tenemos B01, ¿no es cierto? Y menos B02, y la combinación de los dos, que es la tensión en los inductores, porque es la suma, pero en definitiva, el valor medio de la tensión en la carga está proporcionado, digamos, tanto por el convertidor 1 como el convertidor 2. Digamos, por eso el funcionamiento, ustedes pueden ver que los cálculos son exactamente igual que cuando tenemos rectificador trifásico de onda completa, como es el caso este, o cuando es rectificador monofásico de media onda. Con esto se terminan, ya vamos a ver las mejores del factor de potencia, digamos. Se utilizan otros tipos de control. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es control por ángulo de fase, ¿no es cierto? Cuando veamos los inversores no autónomos, vamos a ver modulación por ancho de pulso, que es otra de las formas
de conseguir o de variar la tensión a la salida en función de algún ángulo, en este caso, por ejemplo, control por ángulo de fase, controlamos el ángulo de disparo, de comienzo de conducción. ¿Me entienden? De modificación de ancho de pulso es el que usan bueno, es uno de los que usan los módulos fotoeléctricos, ¿no? Claro, digamos, todos esos, digamos, Algún tipo. claro, es uno. Hay muchos tipos de modulación. Cuando todos estos, lo que hemos visto hasta ahora, son con tiristores, ¿no es cierto? Cuando empezaron a surgir los IGBT, todos los semiconductores en los cuales el GTO, que por más que ahora el GTO no se lo utiliza tanto, ya casi no se lo utiliza, pero permitieron de que mandarlo a conducción y a bloqueo a través de un terminal. Eso me permitió variar, digamos, ya no depender de la frecuencia de funcionamiento, de la frecuencia de aplicación, digamos, es decir, cuando yo estoy aplicando los 50 ciclos, sino que puedo modular y mandarlo a conducción y a corte con una mayor frecuencia. Entonces, cuando hago con una mayor frecuencia, la tercera armónica, ¿no es cierto?, se me aleja y entonces todo el tema de los filtros y demás es mucho más fácil hacerlo. Por eso es que se usa modulación por ancho de pulso, después con vector rotativo, digamos, o resonante, algunos de los métodos, pero todos esos métodos son posibles gracias a que los semiconductores los puedo mandar a corte y a conducción o a bloqueo en el instante que yo quiero. Estos, no solamente, digamos, en los rectificadores no controlados, yo no controlaba ni el ángulo, ni el inicio, ni el final. En estos, ¿no es cierto?, controlo el inicio, pero no en el final, no la finalización de la conducción. La conducción pasa a bloqueo por una cuestión natural o porque disparo a alguno de los, digamos, suponiendo en el rectificador este que estén conduciendo T1 y T2, ¿no es cierto?, los mando a bloqueo cuando disparo T3 y T4, por ejemplo. ¿Me entienden? T3 o T4, es decir, otro paro, o T5 y T4, o T5 y T6, lo mando a, digamos, aquí arriba, ustedes pueden fijarse qué dos tiristores están en funcionamiento. Por ejemplo, en este periodo están disparando dos T5 y T6. ¿Cómo pasa a bloqueo T5 disparando T1? ¿No es cierto? Entonces conducen T6 y T1. Después en este momento pasa a bloqueo, sigue conduciendo T1 y pasa a bloqueo T6 y empieza a conducir T2. ¿Me entienden? Pero por el bloqueo se da, digamos, en ángulos naturales. Lo que yo voy a hacer con los otros sistemas es que el corte, mandarlos a conducción y a corte, lo hago con una frecuencia mucho más elevada, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1000 Hz, ¿no es cierto? Por lo tanto, la generación de las terceras armónicas van a estar en 3000 Hz, ¿no es cierto? Por lo tanto, los filtros que voy a tener que usar son mucho más simples, más chicos y demás. ¿Estamos? Pero eso va a ser tema de otro, el tema que viene, que es inversores. Ahí vemos modulación por ancho de pulso. ¿Estamos? Con esto
terminaríamos lo que es rectificación controlada. Les aconsejo, digamos, no es parte de los temas, digamos, de la materia, pero sí van a poder refrescar el funcionamiento de los motores de continuo. No sé en el caso de ustedes, pero en general sucede de que uno conoce más el funcionamiento de los motores alternos que de los continuos, ¿no es cierto? Por la experiencia que tenemos, eh, creo que pasa por ese lado. Si ustedes leen el propulsores en el capítulo 15 del libro, ¿no es cierto? Ahí van a poder refrescar cómo es el funcionamiento de los motores de continua, serie, con excitación independiente la excitación serie. Es, creo de que se les va a abrir un poco más el pensamiento por referido todo, porque todos estos conversores que nosotros hemos estado viendo, que son rectificadores controlados, son para manejar casualmente los motores de continuo. ¿Estamos? Les aconsejo de que lean o ojeen el capítulo 15, sobre todo la parte de donde hace un reconto de lo que es más o menos los motores de continua para uno tenerlo más presente. ¿Alguna duda les ha quedado? Hoy vamos a terminar medio rápido porque es pequeño el tema que nos toca.